Saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y el sermón de hoy le he dado por título: ¿Estamos nosotros predestinados? Voy a ir un poco rápido porque es un poquito extenso el tema y quiero cubrirlo en el día de hoy. Y la primera pregunta que vamos a estar haciéndonos es: ¿está decidido de antemano su destino final? El tema de la predestinación ha desconcertado y confundido a muchas personas. Hay tantas personas preocupadas por su destino final. Esta verdad ha sido revelada claramente y usted podrá entenderla a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. En el mundo ocurren muchas muertes violentas, ya sea por crímenes o por accidentes de automóviles o aéreos, marítimos, o por razones de catástrofes en la naturaleza o en guerras. Y esto ocasiona gran dolor y aflicción en la vida de muchas personas que creen que sus seres queridos murieron sin salvación, o que están en el cielo o que están en el infierno. Y todo esto ocurre porque tienen ideas infundadas y realmente no saben la realidad. Pero si pudieran entender la verdad, se darían cuenta que probablemente estos no están perdidos del todo. Regularmente, usted puede tal vez escuchar a algún pastor protestante o algún sacerdote católico hablar del tema. O si alguno de ustedes le pregunta a ellos qué cree usted en la predestinación, usted va a recibir distintas respuestas al respecto. Tal vez le digan que usted no tiene nada que hacer para lograr su propia salvación, que ya alguien predestinó por usted su decisión final y su destino eterno, que usted tiene que hacer su propia decisión, pero Dios sabe todas las cosas aún antes de que acontezcan, y por lo tanto Dios sabe de antemano lo que usted decidirá al fin. Y tal explicación quizás no le satisface de ninguna manera si usted está atribulado. Usted tal vez pensará y se dirá a sí mismo: si Dios sabe de antemano lo que voy a decidir, lo que voy a hacer, entonces todo está ya predeterminado. Si Dios sabe por anticipado que voy a perderme, esa es la decisión que tomaré al final. Y puesto que de todas maneras habré de perderme, ¿para qué luchar? Si por el contrario Dios sabe desde ahora que voy a arrepentirme, que aceptaré a Cristo y que alcanzaré la salvación, eso es lo que haré irremediablemente. Aunque mucho me esfuerce o deje de esforzarme. Por consiguiente, mi destino final está ya predeterminado. ¿No es eso acaso lo que predestinación significa? ¿No quiere decir que cada persona está predestinado o determinado de antemano? Y si así es, entonces nosotros los humanos simplemente no poseemos libre albedrío y nada tenemos que objetar al respecto. Tal vez usted estaría ahora más desalentado que nunca. Y el caso no es para menos. Tampoco el pastor protestante o el sacerdote católico podría convencerse a sí mismo en lo íntimo, porque ambos estarían debatiendo en una premisa falsa, es decir, creyendo que la predestinación tiene que ver con la salvación o la condenación de cada individuo. La Biblia enseña que su destino final está predeterminado. Entonces,
ni el pastor protestante, ni el sacerdote católico, ni usted ha leído cuidadosamente lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto. Qué tremenda confusión vive el ser humano hoy. Es por ello por lo que debemos entender este asunto de tan vital importancia. Pero realmente no están totalmente perdidos los no salvos. Pero toda esta perplejidad y angustia no son sino el producto de otra creencia muy generalizada, que constituye uno de los más grandes errores de este tiempo y que, no obstante, es casi universalmente aceptada sin muchas investigaciones. Y dicha creencia es mentira, de que hay solamente dos clases, los vivos y los muertos, los salvos y los perdidos. ¿Cuántos sermones habrá oído usted basado en la teoría que no hay término medio, o es usted salvo o en este momento, o es un alma perdida? Tal enseñanza conduce a indecibles sufrimientos e injustificadas aflicciones. Millares se angustian por sus seres queridos que fallecieron sin haber profesado su fe a Cristo. Otros sufren por alguno de sus parientes que vivió impíamente, quizás por alguno que llevó una vida buena desde el punto de vista mundano, pero que no obstante nunca aceptó a Cristo, ni llegó a convertirse. Y aún otros se afligen y viven con dudas y temores porque no están seguros de que sus familiares hayan muerto salvos o estén en el purgatorio. El propósito de este sermón no hace más que disipar algunas de estas angustias innecesarias y traer un poco de consuelo e iluminación a algunas personas. Examinemos pues cuidadosamente las razones de este tema. Ponga toda su atención. Es importante que usted entienda. Asumiendo que la mencionada suposición universal es cierta, veamos a dónde esto nos conduce. Tal enseñanza popular procede de la patraña, también generalmente aceptada sin objeción, que esta es la única era de salvación y que por eso Dios está desesperado por salvar al hombre ahora, que la misión de la iglesia es salvar al mundo y que este es el único día de salvación y que el mismo está ya casi concluido y que el examen y admisión están ya para cerrarse y que muy en breve será demasiado tarde. Y los gentiles que ignoran todo esto, sabemos por supuesto lo que la Biblia claramente dice. Por favor, pasemos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. En China, la India, Japón, Rusia y otras partes de Asia y África, así como en las diversas islas, existen millones sobre millones. Probablemente un millar de millones de almas que, a pesar de los misioneros enviados a tierras paganas,
jamás han oído ese único nombre. Piensa en ello. 1 millar de millones de almas, casi la mitad de la población de la tierra, que nunca ha oído de Cristo. Ellos simplemente no saben nada acerca de ser salvos del pecado, del plan de Dios para obtener la vida eterna. Ellos nunca han oído el verdadero evangelio. Ellos no pueden ser salvos. Y ahora preguntémonos, ¿podemos creer que un Dios de amor trajo esas almas al mundo sin saberlo o consentirlo, y que a ellas se le ha permitido vivir y morir sin haber oído jamás el precioso evangelio, que Dios simplemente las ha consignado a un castigo eterno, tan solo porque nunca tuvieron una oportunidad? ¿O creemos que de alguna manera Dios los salvará si ellos vivieron lo mejor que pudieron, según su entender, sin haber conocido y aceptado a Cristo, sin haber sido convertidos? ¿Hay entonces algún otro nombre o algún otro camino hacia la salvación y la vida eterna que no sea mediante Cristo Jesús, Señor nuestro? Ciertamente no podemos encontrar tal enseñanza en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Este no es el único día de salvación. La sorprendente y alarmante verdad es que esta no es la era designada por Dios para salvar a todo el mundo. No es este el único día de salvación. Por el contrario, nos estamos aproximando al fin de los 6 días de la semana milenial concedida a Satanás para que haga su obra. Las Sagradas Escrituras abiertamente revelan a Satanás como el Dios de este mundo, de este siglo, como el príncipe de la potestad del aire, el efectivo gobernador espiritual del mundo en que vivimos. A él le fue dado tal señorío. Por eso pudo ofrecer todos sus dominios a Cristo a cambio tan solo de que le adorase. Empero Jesús, resistiéndole, venció la tentación y así obtuvo el derecho a tal poder, la tribulación de destronar y reemplazar a Satanás en dominio. Cuando Cristo venga a gobernar, Satanás será destronado y finalmente desposeído de toda potestad. Pero él tiene mucho poder ahora. La semana milenial de Satanás, Satanás conserva aún ese poder, solamente porque Dios así expresamente se lo permite. En efecto, Dios ha concedido a Satanás una semana milenial, es decir, una semana compuesta de 6 días, milenios, ya que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, como escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, lo cual forma un periodo completo de tiempo. Los principios de Dios nunca cambian. Aplicándolos a esta semana milenial, el Eterno ha dicho en efecto a Satanás: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. La obra de Satanás es una obra de frustración y engaño entre los habitantes de la tierra. Él se encarga de tergiversar la verdad de Dios
Y Él es responsable de que muchas personas sinceras y honestas acepten falsificaciones en lugar de la verdad genuina. Su labor consiste también en inducir a la humanidad hacia el pecado. Y con cuánto éxito ha desempeñado su trabajo durante ya casi 6,000 largos años. Estamos muy cerca del fin del sexto día de la semana de Satanás. Y el séptimo día milenial que le sucederá será el sábado del Señor nuestro Dios. El Creador ha concedido a Satanás los primeros 6 días y le ha dado libre soberanía para influenciar y para engañar, hasta donde el hombre se lo permita. Pero el futuro séptimo milenio será el día de Dios. Le pertenecerá a Él, y en ese día Satanás no hará ninguna obra, porque será encadenado y restringido y arrojado al simbólico abismo, como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 4. Entonces no podrá engañar a ninguna alma. Ese día no pertenecerá al engañador, gracias a Dios. Será el día eterno, el día del Eterno, quien gobernará el mundo por medio de Cristo. Y Jesús claramente afirmó ser el Señor del sábado, como dice en Lucas capítulo 6, versículo 5. Cuando los albores de este sábado milenial empiecen a despuntar, Jesús retornará a la tierra en persona, no solamente como Rey de Reyes, sino también como Señor de Señores. Vendrá no solo a reinar y a gobernar, sino también en calidad de sumo pontífice para salvar. El hecho que nosotros debemos comprender ahora, muy asombroso hecho, por cierto, que aunque veraz, es casi increíble si lo vemos a la luz de erróneas tradiciones. Y es que hemos estado viviendo en la era del dominio de Satanás, durante la cual éste, con el expreso permiso de Dios, ha impuesto su gobierno, y no en la era del reino de Dios, cuando Él extenderá su mano para salvar al mundo. Esto no se les ha dado a muchos a entender. Preste cuidadosa atención ahora. Aunque lo más difícil que les parezca a muchos esta realidad, es sin embargo la verdad evidente. Durante este tiempo en que Satanás tiene permiso para gobernar, simplemente no a todos les es dado entender la verdad de Dios. Por ejemplo, la mayoría supone que Jesús habló en parábolas para hacer más claro su significado. Pero no fue así. Él habló en parábolas para cubrir el sentido de estas cosas, para ocultar lo que en realidad quería decir, de manera que ellos no entendieran. Después de relatar la parábola del sembrador, que se halla inscrita en Marcos capítulo 4, versículos 3 al 9, y Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, Jesús claramente expresó, según los versículos 10 al 12 y 10 al 13 respectivamente, que tan solo a los discípulos llamados por Él les sería dado a saber el misterio del reino de Dios. Privilegio que no tenían ni aun aquellos que vieron a Jesús y lo oyeron hablar en persona. A ellos no les fue permitido entender. Esto es asombroso. Pero allí está en su propia Biblia, léanlo. No todos son llamados ahora. Pero no hay injusticia de parte de Dios.
Él no niega a ninguno la oportunidad de ser salvo, y los que tienen tal oportunidad ahora son meramente los llamados en este tiempo, en esta era de Satanás. Simplemente Dios no está tratando de salvar a todos en esta era. Si así fuera, y por supuesto sabemos que Satanás siempre ha intentado engañar a la humanidad a fin de que pierda su salvación, tendríamos que admitir que el diablo casi ha ganado la contienda. Pero no existe tal controversia entre el Eterno y Satanás. Dios, y solo Él, gobierna en el alto cielo. Satanás no ejecuta sus obras en competencia o a pesar de los mandamientos de Dios, ni tampoco contraria la voluntad de Dios. Él obra solamente hasta donde Dios expresamente le permite. Y el Señor le concede dicho permiso con un propósito sabio y especial. Y el mismo que un día entenderemos. Pero Dios no niega a nadie su oportunidad. Dios no es injusto. Cada uno va a tener amplia oportunidad. Sin embargo, el Señor ejecuta sus obras a su manera y a su tiempo. Y de acuerdo con su plan, no todos están siendo llamados ahora. Millones que murieron sin una oportunidad serán resucitados y ésta les será dada en toda su amplitud, con la favorable circunstancia, además de que el diablo no estará allí para tentarlos. No tengo mucho tiempo para dar una extensa explicación sobre el particular en el presente sermón. Más adelante hablaré de esto, pero el capítulo 37 de Ezequiel es una magnífica revelación bien definida de esta verdad. Por favor, pasemos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 24 al 26. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 24 al 26. Tomen nota de esto, por favor. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Note la expresión en el versículo 24, más para los llamados. Algunos son llamados, pero no todos lo son en este tiempo. En esta era de dominación satánica. Y en el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. En este versículo Pablo se dirige únicamente a aquellos que considera hermanos, aquellos que han sido llamados. Y continúa aquí, que no sois muchos. Advierta esto, que no sois muchos, sabios según la carne. ¿Y no son acaso muchos los sabios según la carne hoy en día? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos. De estos que se encuentran en el mundo son llamados. Pasemos a Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Dijo Jesús que el evangelio sería predicado para convertir a todas las naciones?
No. Él expresó que este sería predicado únicamente para testimonio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin de la era. Seguirá luego la nueva etapa cuando el reino de Cristo reemplace al de Satanás. Aunque durante la edad presente, o la era presente, son muchos en número los llamados. Comparativamente resultan bien pocos. El llamamiento encierra una vocación. ¿Y cuál es esa vocación? Primeramente, el llamamiento es a una nueva vida. A una vida de victoria sobre el pecado y el ego. Y note lo que Jesús dijo de aquellos que son llamados ahora. De aquellos que crecen en gracia y en conocimiento, que vencen y perseveran hasta el fin. Ve al final curso de acción que les espera. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 y 27. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 al 27. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Cuando Cristo Jesús estuvo sobre la tierra, era su costumbre, según está registrado en Lucas capítulo 4, versículo 16, predicar el evangelio cada sábado. Y cuando se inicie el gran sábado milenial, Satanás será encadenado y Cristo vendrá no solo a gobernar, sino también a predicar. Los mundanos fariseos juzgaron ilícitas las sanidades que él efectuó los sábados. Y según parece, los religiosos de la actualidad, en su mayoría, creen que indebidamente sanará las almas enfermas a causa del pecado durante el sábado milenial. Pero él, como en aquel entonces, sanará en ese día a todos los enfermos. Uno de los más maravillosos capítulos de la Biblia es el capítulo 11 de Romanos. No obstante, su sencillez, al parecer, muy pocos lo entienden. En la actualidad, algunos dicen que Dios ha rechazado y finalmente desechado a los judíos. Suponen que los judíos son Israel, cuando en realidad estos solo integran la casa de Judá, que se separó de Israel en los días de los reyes Roboán y Jeroboán, como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 19. Sin embargo, Romanos 11 se refiere inequívocamente a todas las tribus de Israel. Este maravilloso capítulo dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino revela que solamente una pequeña porción es la de elección de gracia en este tiempo. El resto está cegado espiritualmente y Dios es quien los ha cegado, es profeso y con un sabio propósito, pero no para siempre, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué acontecerá luego? Pasemos a Romanos capítulo 11 y leamos el versículo 26. Romanos 11, capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, Cristo, el libertador es Cristo en su segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora Israel está espiritualmente ciego, Dios lo ha cegado,
Ellos no están siendo llamados a salvación en esta era. No se les está dando ninguna oportunidad en este tiempo. Sin embargo, ellos tendrán su maravillosa oportunidad después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando venga el libertador y su ceguera les sea sanada. Esta no será una segunda oportunidad, puesto que ellos jamás han tenido la primera. Y si podemos entender que este capítulo se refiere a Israel como nación desde el punto de vista carnal o racial, y que por lo tanto concierne a los norteamericanos y británicos, así como a los judíos, comprenderemos que se incluye indudablemente a la mayoría de aquellos seres queridos que murieron sin haber aceptado a Cristo ni haberse convertido. Se incluye a individuos que, aunque oyeron el nombre de Cristo, no pudieron entender nada. Dios nunca los llamó durante su vida en esta era. Por supuesto que ellos no murieron automáticamente salvos, pero tampoco murieron perdidos. Esa es la consoladora verdad. Una abrumadora mayoría de modernos israelitas no están salvos, pero tampoco están perdidos. Ellos simplemente no han sido llamados todavía. Pero si Dios no está tratando de salvar al mundo entero por ahora, si no está llamando a la mayoría o dándoles oportunidad para ser salvos, ¿por qué pues llama a ciertos individuos durante esta era? ¿Con qué propósito llama a algunos hoy? El magno propósito de Dios es que los llamados ahora sean habilitados para gobernar con Cristo y para adoctrinar y enseñar bajo su dirección, cuando Él venga en su reino, cuando todo Israel sea salvo. Los llamados constantemente están siendo instruidos, preparados, habilitados mediante experiencias, pruebas, penalidades, persecuciones, tribulaciones. También reciben corrección e instrucción mediante continuo estudio de la Biblia y oración. Y viven creciendo en gracia y en conocimiento a fin de capacitarse para desempeñar entonces el alto oficio de un rey o de un sacerdote, ya sea para gobernar civilmente o para predicar la verdad de Dios cuando llegue el tiempo de que todos tengamos el privilegio de entender y ser llamados. Qué gloriosa misión tiene en sí la verdadera vida cristiana. En verdad no hay razón para afligirnos por los seres queridos que aparentemente fallecieron perdidos. Lo más probable es que ellos simplemente no fueron llamados. No les fue dado entender su oportunidad. No había llegado aún. Pero ellos serán resucitados. Su ceguera espiritual será removida y si usted es uno de los llamados, si usted permanece fiel y finalmente llega a ser escogido, tal vez sea entonces el instrumento de Dios para adoctrinarlos y guiarlos hacia la salvación y la vida eterna. ¡Qué gloriosa esperanza! El Evangelio genuino de Cristo significa en verdad buenas noticias. Noticias que los más simplemente nunca han oído, porque en la actualidad se predica un evangelio falso. Pero Pablo afirma en Romanos 11 que la salvación ha venido a unos pocos, los elegidos de Israel y también algunos de los gentiles. ¿Por qué? Encontramos la respuesta en el versículo 31. Ellos están cegados ahora para que con motivo de la misericordia concedida a nosotros, los que ahora somos llamados, ellos obtengan misericordia y salvación. Entonces, cuando Cristo venga como gran libertador, qué claro y qué maravilloso
Viene una gran cosecha de almas gentiles. Pero, ¿qué sucederá a los millones y millones de gentiles que nunca oyeron estas buenas noticias? ¿Tienen los gentiles paganos, probabilidad de salvación después del regreso de Cristo? Después de que el reino sea establecido para gobernar sobre todas las naciones. Recuerde que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Solamente aquellos que finalmente hayan sido nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, aquellos que lleguen a ser entes espirituales y ya no más carne y sangre, como dice en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, solo estos estarán en el reino. Y ellos son los santos de este tiempo, llamados ahora y cambiados entonces de inmortalidad. Pasemos a 1 Corintios capítulo 15 y leamos los versículos 50 al 54. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Ahora el capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora pasemos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 18, 22 y 27. Comenzando en el versículo 18 de Daniel 7. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bajando al versículo 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Los llamados durante esta dispensación, que hubiesen perseverado hasta el fin y probado ser vencedores, ellos gobernarán y enseñarán a las naciones. Ellos reinarán sobre la tierra, no arriba en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Gobernarán a las naciones, ordinarios mortales de todas las razas sobre la tierra, como está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bajando al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ellos gobernarán y enseñarán por un periodo de 1000 años. El sábado milenial de Cristo. Pasemos ahora a Lucas capítulo 19 y vamos a leer los versículos 11 al 26. Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Los convocados ahora son llamados a una vida de adiestramiento, a desarrollar un carácter espiritual, idóneo para desempeñar posiciones de alta responsabilidad en el reino. Aquel, por ejemplo, que multiplique 10 veces en carácter espiritual los dones que Dios le dio al tiempo de su conversión, será considerado digno de gobernar sobre 10 ciudades. Y el que venciere y creciere en gracia y conocimiento, solamente 5 veces será calificado para gobernar sobre 5 ciudades. Y el que creyó ser salvo simplemente por aceptar a Cristo y vivió engañado por la enseñanza de la salvación sin obras, cuya vida cristiana estuvo paralizada del todo, sin crecimiento, sin desarrollo alguno, le será quitada aún la salvación que pensaba tener. Vea la parábola de las minas en Lucas capítulo 19. Pero, ¿sobre quién va a gobernar los inmortales convertidos? En Isaías 11 encontramos un reflejo de este gobierno milenial. Allí se escenifica a Cristo gobernando al mundo en justicia. Se ilustra una era en que los animales feroces serán mansos. Entonces las mujeres darán a luz sus hijos y tanto el pequeñito de pecho como el recién destetado jugarán con animales y con serpientes que ahora consideramos salvajes y mortíferos, pero que entonces serán inofensivos e incapaces de hacer daño. Noten el contenido de los siguientes pasajes. Pasemos por favor al libro de el profeta Isaías, capítulo 11, y comenzaremos a leer en el versículo 10.
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, aquí refiriéndose a Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada. La raíz Cristo, por las gentes, o sea, los gentiles, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, aquí refiriéndose a Israel, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. A Cristo, quien será entonces el rey, le buscarán las naciones gentiles. Y luego, como Él, el gran libertador, que vuelve, extenderá su mano por segunda vez para recobrar a Israel y a Judá. Entonces será el tiempo de quitarle la ceguera espiritual. Leamos ahora Miqueas capítulo 4, versículo 2. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones, o sea, gentiles, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob. Eso aquí refiriéndose al reino de Dios. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Y qué será de aquellos gentiles que nunca oyeron? Que nunca oyeron estas palabras, que no han conocido a Dios. Veamos esto, ahora pasemos a Isaías capítulo 66, versículos 15 y el versículo 19. Isaías capítulo 66, versículo 15. Porque he aquí que el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor. Esto refiriéndose a las últimas plagas. Y su reprensión con llama de fuego. Bajando al versículo 19. Y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsit, a Fut y Lut, son naciones gentiles, que disparan arco, a Tubar y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, publicarán mi gloria entre las naciones. Aquí naciones son gentiles según el hebreo original. Entonces viene una gran cosecha otoñal. Pasemos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto de mortal se vista de inmortalidad. Cuando Jesús, el gran libertador, venga, los muertos en Cristo, aquellos que fueron llamados y aceptaron el llamamiento y finalmente alcanzaron la salvación, serán resucitados, levantados de sus tumbas con un cuerpo inmortal, y juntos serán arrebatados a las nubes para encontrar en el aire al Rey que viene a compartir con ellos su reino. De esa manera ellos serán separados de todos los seres mortales de la tierra. Noten eso. La separación entre mortales e inmortales se hará antes de que Cristo toque siquiera esta tierra. Los salvados irán al encuentro del eterno Rey. Encuentro que se efectuará en las nubes. Y de allí, ¿a dónde proseguirán? Los primeros 4 versículos de Zacarías 14 revelan en ese mismo día, no 1000 años después, lo revelan ese mismo día. Los pies de Cristo reposarán sobre el monte de los olivos.
O sea, el mismo monte del cual fue ascendido hace ya casi 2000 años a la vista de los discípulos. Luego, ya sobre la tierra, él tomará posesión de su trono, el trono de David, su padre, como está registrado en Lucas capítulo 1, versículo 32. Y ese mismo trono ocuparán con él los santos ya convertidos en seres inmortales, como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Y qué sucederá durante el reinado milenial a partir de entonces? Pasemos a Mateo capítulo 25 y comenzaremos a leer en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, gentiles e israelitas, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note que todos los llamados y salvados con anterioridad al retorno de Cristo fueron separados de los no salvos antes de que él pusiera sus pies sobre la tierra, mientras se hallaba aún en las nubes, en el aire, antes de ocupar el trono de su gloria. La separación que tendrá lugar después de que él tome posesión de ese trono desde el cual gobernará a las naciones es por lo tanto subsiguiente y diferente. En el mencionado pasaje de Mateo 25 encontramos naciones terrenales, seres mortales también terrenales, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Comienza luego un proceso de separación. Esta se efectúa de acuerdo con las decisiones y las acciones de los individuos. Aquellos que se vuelvan a una vida de rectitud se sentarán a la diestra. Serán los convertidos que reciben inmortalidad. Porque Cristo les dice: heredad el reino. Y como ya leímos en 1 Corintios 15, versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar ese reino. Aquellos que persistan en obrar mal recibirán el castigo que en toda su amplitud determina la ley: muerte. Su sentencia será morir en el lago de fuego. Ciertamente este pasaje no ilustra sino un proceso de salvación que va desarrollándose después del retorno de Cristo durante su sábado milenial. Esa será la gran cosecha otoñal de almas. Y un hecho sorprendente es que la presente siega de almas corresponde a la cosecha primaveral de Palestina, la cual está muy bien tipificada en la serie anual de las fiestas santas que Dios mandó observar a Israel, con objeto de que su pueblo recordara constantemente su grandioso plan y lo entendiera.
Esta es la cosecha preliminar de almas. Este es el tiempo del dominio de Satanás. Y Dios, por amor de su nombre, está llamando a determinadas personas a fin de que salgan de dicho dominio, para que mediante la misericordia concedida a los que ahora son llamados, la gran mayoría no llamada ahora, obtenga misericordia. Aquellos llamados ahora son meramente las primicias o primeros frutos de la salvación de Dios, como está escrito en Santiago capítulo 1, versículo 18. Ellos son llamados ahora para que se preparen a desempeñar el oficio de reyes o sacerdotes, para llegar a ser la instrumentalidad a través de la cual Cristo salve realmente al mundo cuando su tiempo venga. Qué plan tan glorioso y qué sublime evangelio. Pero algunos dirán, ¿no es esta la doctrina de la segunda oportunidad? Absolutamente no. Un pasaje basta para ampliar y aclarar plenamente esta negativa. Pasemos a Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A aquellos a quienes no les ha sido dada a entender, aquellos que no son llamados ahora, no han recibido el conocimiento de la verdad. Tal vez hayan oído predicada esta verdad. Millares la oyen cada semana a través de nuestros sermones, pero la mayoría no la concibe. Muchos no la entienden realmente. La verdad es un conocimiento espiritual que no puede transmitirse por vías naturales a una mente humana mortal. La verdad espiritual tiene que ser revelada. Ninguno la recibe aunque sus oídos perciban las palabras o sus ojos las lean, a menos que Dios abra su entendimiento y por su Santo Espíritu les revele la verdad. Pero aquel que ha sido realmente llamado de Dios, convencido por el Espíritu Santo, cuya mente ha sido abierta al precioso conocimiento espiritual de la verdad, y con todo peca voluntariamente, deliberadamente, intencionalmente, sin resistencia, tal individuo está desahuciado. Ya ha tenido su oportunidad y no tendrá otra durante el milenio venidero. Entonces recibirán la salvación solamente los que no hayan sido llamados, los que nunca tuvieron una oportunidad previa. De acuerdo con el plan de Dios, a su propio tiempo, todos tendrán su oportunidad, pero cada uno en su orden. Aquellos que nacieron y vivieron primero, la tendrán al final. Y los que nacieron en las postrimerías, la recibirán primero. La ilustración del Valle de los Huesos Secos, descrita en Ezequiel 37, muestra que toda la casa de Israel, aquellos que estuvieron espiritualmente ciegos, que vivieron y murieron sin una oportunidad, resucitarán en cuerpos mortales a una vida mortal, como antes. Se indica que su entendimiento será abierto y el conocimiento vendrá a ellos por primera vez. Luego Dios pondrá su Santo Espíritu dentro de ellos y serán salvos. Y así ahora deducimos que la mayoría de nuestros seres amados que murieron sin salvación tienen todas las probabilidades de no haber muerto perdidos. Lo más probable es que ellos no fueron llamados durante esta era, sino que su llamamiento vendrá después.
Ellos serán resucitados, tendrán vida de nuevo y les será dada su feliz oportunidad. Y en cuanto a usted, si es llamado, si Dios revela esta maravillosa verdad a su mente, está recibiendo su primera y única oportunidad ahora. Su oportunidad para prepararse y habilitarse para ser valioso instrumento de Cristo en la amorosa labor de ayudarles a ser salvos. Entonces, qué gran significado empezamos a ver en la vida cristiana. Qué glorioso propósito. Qué seria responsabilidad. ¿Hará usted firme su llamamiento y segura su elección? Y ahora, a la luz de esta maravillosa revelación de la verdad, estamos capacitados para entender el asunto de la predestinación. Ahora vamos a hablar de lo que no es predestinación. Muy pocos entienden lo que es predestinación. Primeramente, consideremos la parte negativa. No hay enseñanza en la Biblia que hable de la decisión que usted va a tomar, ni que su final destino, ya sea salvación o condenación, está ya predeterminado y que usted finalmente llegará a ese destino. Absolutamente no hay ningún texto en la Biblia que diga que alguien está predestinado a perderse. Pero no dice entonces nada la Biblia acerca de predestinación. Ciertamente. Pero esta no dice lo que aparentemente piensa la mayoría. Al parecer la gente supone que las Sagradas Escrituras dicen que estamos predestinados. Algunos para ser salvos y otros para ser condenados. Refirámonos pues a los únicos textos de la Biblia que hablan acerca de la predestinación y veamos si podemos encontrar en ellos alguna indicación respecto de alguien que haya sido predestinado a perderse. La dificultad está en que la gente ha asumido y ha admitido como verdad lo que es falso. Hay únicamente 2 pasajes y 4 textos en la Biblia donde aparece el derivado de la palabra predestinación. Pasemos a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora pasemos a Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, 11 y 12. Comencemos a leer en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora los versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Note que en ninguno de los pasajes bíblicos relacionados con la predestinación se hace referencia a personas predestinadas a perdición, predestinadas a rechazar a Cristo. Nadie está predestinado a hacer cierta decisión, a aceptar o a rechazar a Cristo, o ser salvo o perderse. Únicamente se indica que algunos han sido predestinados a ser llamados a salvación ahora.
Noten cuando se efectuó el llamamiento de aquellos llamados ahora en esta era. Pasemos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento sano, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y como dice en el pasaje de Efesios 1, antes citado, nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinado. ¿Para qué? ¿Para perdernos? No. Para ser adoptados hijos por Jesucristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se indica aquí que hay algunos predestinados a la perdición? ¿Es acaso la voluntad de Dios que algunos se pierdan? Él dice que no quiere la muerte del pecador. ¿Puede usted ver ahora que la predestinación nada tiene que ver con nuestra salvación o condenación, con nuestra decisión, con nuestro destino final? Ahora, tome nota de lo siguiente. Habiendo sido predestinados para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Aquellos predestinados son los que primeramente confiaron en Cristo, meramente las primicias o la cosecha preliminar de almas. ¿Empieza usted a comprender ahora la gloriosa verdad? La predestinación no tiene que ver con su decisión o con su destino. Tiene relación únicamente con el tiempo de su llamamiento. Bien que sea usted llamado ahora, en esta era, o más tarde. Note lo que dice en el pasaje escrito en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, qué sublime es Dios. Si usted es uno de los llamados ahora, Dios ya le conocía aún miles de años antes de que usted naciera. Continuamos leyendo. A los que antes conoció también predestinó. ¿Para condenación? No. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No dice que serán llamados en el futuro, ya fueron llamados en esta era. Véalo aquí. Leamos de nuevo este versículo. A los que predestinó, a estos también llamó. La predestinación tiene que ver con la acción y el efecto de ser llamado. No tiene que ver con la salvación o la condenación. Aquellos que están siendo llamados en esta era fueron conocidos de antemano y predestinados para ser llamados ahora, para ser los primeros en poner su esperanza en Jesucristo. Todos los demás recibirán su vocación o llamamiento más tarde. Dios no decide por usted anticipadamente su salvación o su condenación. Él decidió con mucha anticipación cuáles habría de llamar en este primer llamamiento para que fuesen sacerdotes o reyes en su reino, para que tuviesen parte en la salvación de otros. Qué maravillosos son los caminos de Dios cuando Él abre nuestro entendimiento y nos los revela. Hagamos estable nuestro llamamiento y aseguremos nuestra elección final. Desechemos toda aflicción y pesar por nuestros seres amados que fallecieron probablemente sin haber sido llamados en esta vida. Dios es poderoso para levantarlos de nuevo. Ellos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco y allí el libro de la vida será abierto
y muchos la hallarán entonces para siempre. Leamos una última escritura. Por favor, pasen a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio está ahora sobre la iglesia de Dios. Es decir, sobre aquellos que han sido llamados hoy. Y más tarde, nosotros juzgaremos al mundo. Una abrumadora mayoría sobre la tierra está ahora sin salvación, pero no por eso están perdidos. Su oportunidad no ha llegado aún, pero la tendrán. Eso es tan cierto como cierta es la palabra de Dios. ¿No es verdad que en esta época Cristo está contendiendo desesperadamente con Satanás por la salvación o la condenación de toda la humanidad? Si de acuerdo con la creencia común existiera ahora tal controversia por las almas entre Cristo y Satanás, tendríamos que admitir que este último está ganando la contienda. Pero Satanás no es más poderoso que Dios. Estamos ahora muy cerca de la clausura del sexto día de la semana, concedida a Satanás para hacer su obra. Muy en breve vendrá el sábado del Señor tu Dios. Satanás será encadenado. Entonces Cristo reinará, predicará y salvará. Hasta aquí este mensaje de hoy. Les habló Carlos D. Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.